Muy buenos días, Javier Membrillo. Es presidente del Grupo de Estudio de Patología Importada y coordinador del Grupo de Trabajo de Viruela del Mono de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muchas gracias, Javier, por esta entrevista. Buenos días, gracias a vosotros. Estábamos hace apenas unas horas, la propia Organización Mundial de la Salud asegura que estamos todavía a tiempo de acabar con este brote. Estamos hablando del brote de viruela del mono que está afectando a países donde nunca había habido viruela del mono y que se está transmitiendo de una forma totalmente distinta a los casos que hemos tenido hasta ahora en África. ¿Es también tu opinión? ¿Estamos todavía a tiempo de acabar con este brote? Estamos a tiempo de controlarlo. La verdad es que es una pregunta con respuesta compleja. Hay países y países. Hay países en los que hemos conseguido transmitir el mensaje que hacía falta transmitir de cómo se transmite esta enfermedad y qué tenemos que hacer para prevenirla, pero en otros en los que no. Hay países como Perú en los que estamos en un franco aumento, pero la verdad es que las expectativas a día de hoy son optimistas. Lo que ya no sé es respecto a erradicar la enfermedad o a controlar el brote, pero que persista la transmisión, aunque a niveles más bajos. Yo la verdad es que precisamente por ser una enfermedad muy asociada en este brote a en los entornos de personas que participan en fiestas de chemsex, con múltiples relaciones sexuales con personas desconocidas, pues erradicar del todo la enfermedad es complicado porque siempre es posible que circule en entornos en los que no se consulta al médico y siga transmitiéndose, aunque a un nivel mucho menor que el que teníamos a principios de verano, que nos ha preocupado a todos. O sea, el hecho de que esté mejorando la situación, por ejemplo, en países europeos, aunque efectivamente, como has comentado, en algunos países latinoamericanos como Perú, en la situación es la contraria, pero en Alemania, por ejemplo, y en otros países la situación está mejorando, ¿crees que ha sido por la estrategia de comunicación o cuáles son las razones que están llevando a esa mejoría? Creo que sí. Vamos a ver, la vacunación ayuda. Es cierto que sabemos que la vacuna de viruela clásica protege bastante, en un 85% aproximadamente, frente a viruela del mono, pero seguimos teniendo en toda Europa un número de vacunas muy limitado. Se ha centrado el esfuerzo en vacunar a los grupos de riesgo, pero es muy difícil llegar a un número suficiente de población cuando tenemos, pues hasta ahora calculo que en España, con el nuevo cambio de metodología con el que podemos sacar 5 dosis de cada vacuna, en total habremos conseguido vacunar a unas 30.000 personas, lejísimos de, por ejemplo, las cifras de Estados Unidos, donde la semana pasada anunciaban su intención de vacunar en el próximo mes a 1.600.000 personas. Lo fundamental yo creo que es efectivamente explicar de qué estamos hablando. Al principio de la enfermedad había mucho desconocimiento, en primer momento porque no sabíamos con lo que estábamos tratando, con pacientes que habían acudido a médicos que no conocían la enfermedad. Tenemos que recordar que en el año 2022 España sigue siendo el único país de la Unión Europea que sigue sin especialidad de enfermedades infecciosas. Es llamativo que cuando se declara la alerta a nivel europeo, ese mismo día tenemos 50 casos sospechosos en España, cuando hasta el día anterior no teníamos ninguno. Luego, posteriormente, los estudios nos muestran que muchos de ellos habían acudido ya en abril a diversos clínicos, a diversos niveles asistenciales donde no se había sospechado una enfermedad que desconocía el clínico que lo veía. Esto ha sido en un primer momento. Después, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que la enfermedad se ha conocido parcialmente y estamos en el eterno problema del estigma del homosexual, del hombre que tiene sexo con hombres. Entonces, las informaciones han sido complicadas y esta comunicación es compleja y yo creo que entornos como vuestro canal son interesantes para explicarlo. Estamos hablando de una enfermedad que no es una enfermedad del hombre ni es una enfermedad del homosexual. Es una enfermedad que se transmite fundamentalmente por el contacto piel con piel, con lo cual puede afectar a cualquier persona que tenga contacto estrecho durante las relaciones sexuales, sea homo o heterosexual, tenga una práctica sexual u otra. Con lo cual también hemos tenido algunos casos de personas que se han contagiado por no protegerse en relaciones esporádicas heterosexuales, por pensar que esto era una enfermedad de gays, como he visto yo algún caso en julio. Pero por otro lado, quizás hemos pecado en un primer momento para no estigmatizar al colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, donde la realidad es que la práctica totalidad de los casos en todo el mundo en este brote están ocurriendo en ese colectivo. No nos hemos esforzado suficiente en explicar que donde había que tener más cuidado era en ese colectivo, no porque se tramita más la enfermedad, no porque sea exclusiva, pero simplemente porque era donde más estaba circulando el virus y donde teníamos que hacer más los esfuerzos. Una vez que se ha conseguido transmitir esta información
Y estamos viendo que en estos entornos se está viendo una disminución de consultas en general por contactos sexuales esporádicos, por infecciones de transmisión sexual de otro tipo. En cuanto que lo hemos controlado o lanzado bien esos mensajes, y ha habido esfuerzos también del Ministerio de Sanidad recientemente con infografías de los mensajes clave, parece que eso es lo que determina la disminución de la transmisión. Ahora hay que hacer ese esfuerzo en otros países donde el estigma con el homosexual es mucho mayor, como en muchos países sudamericanos o África, por ejemplo. Estabas comentando de lo que sí sabemos ya del virus, de cómo se está transmitiendo, pero todavía hay preguntas sin resolver, ¿no? Porque este virus no se está comportando 100% como el virus o sea, el monkey que conocíamos hasta ahora, que era claramente con transmisión zoonótica a animales, seres humanos en determinados países africanos. ¿Qué no sabemos aún sobre la transmisión de este virus? No sabemos, en primer lugar, cómo se controlaba, cómo se comportaba de verdad en África. Puede haber ocurrido que haya habido mucha transmisión en países con mucho más estigma para el hombre que tiene sexo con hombres. Puede solo haber habido contacto con el sistema sanitario de los casos graves, con lo cual, a lo mejor lo que teníamos hasta ahora en África era la punta del iceberg. No lo sabemos. Sí es cierto que hay algo que no era conocido hasta este brote y ahora sí hemos conocido. El virus se excreta en el semen, y ya hay reportes científicos de que el virus en semen es viable, no solamente de encontrar el ADN del virus, sino de haber cogido ese semen, haberlo puesto en contacto con cultivos celulares y haberse reproducido. No sabemos todavía cómo de importante es ese mecanismo, si de verdad, como teníamos la idea en un primer momento, lo que ocurre es, por ejemplo, que un hombre que tiene las vesículas o las pústulas de la enfermedad en pubis, tiene relaciones sexuales con otro hombre y entra en contacto esas pústulas llenas de virus con la piel de la persona que se contagia, o si la transmisión a través de ese semen realmente es importante. Tampoco sabemos cuál es el porcentaje real de asintomáticos. Tenemos pequeñas publicaciones en las que en algunas clínicas de enfermedad de transmisión sexual, donde se hace cribado a todos los pacientes que han acudido por cualquier otra enfermedad, en algunos de los pacientes que no tenían síntomas compatibles con viruela del mono, da positivo. Eso, si es un reporte anecdótico o es de verdad un mecanismo importante, lo desconocemos. Y a día de hoy en España, pues estamos un poco cortos de medios porque no tenemos una amplia disponibilidad de esas pruebas diagnósticas de PCR en todos los hospitales, y se están haciendo solamente a los casos sospechosos. No sabemos si de verdad ha habido mutaciones importantes que influyan en la contagiosidad. En principio estamos hablando, a diferencia, por ejemplo, de COVID, que estamos todos desgraciadamente muy familiarizados con ello, de un virus de ADN que muta mucho más despacio. Sí se ha visto que en la variante que está circulando ahora mismo en este brote ha habido un ritmo de mutación algo más elevado de lo que tocaba. Pero que eso de verdad haya determinado cambios en cómo se comporta el virus, no lo sabemos. No lo sabemos porque desgraciadamente volvemos a lo que les decía al principio. Es que de lo que ocurre en África sabemos tampoco por estigma, por falta de sistemas sanitarios. Es una tragedia que llevemos décadas con esta enfermedad, como otras muchas, circulando en África, con muertes, con secuelas incapacitantes de por vida para muchas personas, y que no nos preocupemos hasta que llegue a la puerta de nuestra casa. Era llamativo al principio, en mayo y en junio, como los CDC americanos, por ejemplo, cuando hacían sus infografías, sus mapas del mundo con la transmisión de los casos, hablaban solo de este brote. No ponían circulitos ni puntitos en el Congo, por ejemplo, donde moría gente casi todas las semanas, como habitualmente por viruela del mono. Entonces, si de verdad queremos responder a todas estas preguntas, aparte de los medios de investigación en nuestro medio, tenemos que hacer una reflexión para esta enfermedad y para otras. Y una vez más lo volvemos a ver, como con ébola, como con otras muchas enfermedades, con Zika. Si queremos de verdad saber frente a qué nos enfrentamos, estar protegidos como sociedad sanitaria, en lo sanitario, tenemos que buscar una salud global y tenemos que ir a donde están los problemas. Primero por humanidad, por supuesto, ¿no? ¿Cómo puede ser que la vida de una persona valga más que la de otra según el país en el que ha nacido? Pero segundo, y aunque sea feo decirlo, como seguridad propia. Si queremos estar preparados frente a estos fenómenos de estas enfermedades zoonóticas que aparecen como emergentes en nuestro medio cuando previamente no estaban, y que cada vez va a ocurrir más por el cambio climático, por los viajes internacionales, tendremos que actuar allí donde están
los reservorios y en los países donde está el problema. Estas vacunas, estos antivirales que estamos usando en los casos graves, no los ha olido en los países donde la enfermedad circula desde hace años, fuera del pequeño contexto del ensayo clínico que cuando se termina nos volvemos todos a Estados Unidos, a Europa, y allí les dejamos con su problema. Y ese problema, al final, pasa a ser el nuestro. Me parece importantísimo lo que acabas de comentar. Efectivamente, hemos vuelto a acaparar todas las vacunas que se están produciendo hasta el momento y no hay una sola dosis en África actualmente. Pero déjame que vuelva otra vez al tema del virus, porque me parece importante, muy importante el mensaje que nos estás dando sobre la detección en semen y la viabilidad del virus en semen. Eso significa que debemos de volver a recomendar la utilización del preservativo en las relaciones sexuales. Sí, ya antes de esto, en los últimos años, estamos viendo una dramática disminución del uso del preservativo. Por una explicación que nos lo cuentan nuestros pacientes habitualmente, ¿no? Porque, lógicamente, en una consulta de inmunoinfección, de VIH, cuando vemos un paciente que viene a pedir profilaxis después de una relación de riesgo, enfermedad de transmisión sexual, pues tenemos que preguntar por las prácticas sexuales que tienen. Eso que ha sido motivo de polémica hace un par de semanas en Twitter por algunas personas que decían, ¿por qué me preguntan por mi intimidad cuando voy al médico a pedir la vacuna de la viruela? Pues mire usted, es que según lo que hace, con quién lo hace y por dónde, las enfermedades que se puede transmitir son distintas. Y lo que estábamos viendo es que en las personas que, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, pero también en heterosexuales, con especial promiscuidad, se ha perdido el miedo a las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque las personas que están en esos entornos pueden solicitarnos la PrEP, la profilaxis preexposición. Les atendemos en esas clínicas y les damos antirretrovirales con los que garantizamos casi con total seguridad que aunque tengan relaciones sexuales con un paciente VIH positivo, no se van a contagiar. Entonces, lo que ha llevado es a pensar por algunas personas, bueno, pues si no me voy a contagiar del VIH y si las demás cosas, si me cojo una clamidia, un gonococo, voy a urgencias, voy a mi médico de ETS, a mi médico de infecciosas, me da un antibiótico y me cura, pues ya está, pues yo voy a hacer lo que me gusta con total libertad y ya luego si me cojo algo me darán un antibiótico. Y eso pues está siendo un problema que está haciendo que las infecciones de transmisión sexual se estaban convirtiendo ya antes de viruela del mono en una epidemia silente. Entonces, por supuesto que hay que volver a insistir en el preservativo, pero en esta enfermedad en concreto, pues tenemos el problema de que todo lo que estamos hablando es además de, ahora vemos que el virus se transmite en semen, además de lo que estamos totalmente seguros, que el contagio fundamentalmente es por el contacto piel con esas vesículas. Es decir, el preservativo por sí solo no nos va a prevenir de contagiarnos de viruela del mono. ¿Habrá que usar el preservativo? Siempre cuando tenemos relaciones sexuales con una persona desconocida. Habrá que recordar además, que eso es una cosa que yo creo que se ha olvidado también, que el preservativo normal no es seguro al 100% cuando se practica sexo anal, que es un sexo en el que se tiene más fricción y en el que pues, se puede romper un preservativo normal. Hay preservativos específicos para sexo anal, que son gruesos y se pierden sensaciones. Pues mire usted, yo como médico tengo que decir lo que tienen que hacer para prevenir las enfermedades, no que sea cómodo ni que nos guste, pero es que estamos hablando pues, de enfermedades de las que hay personas que están falleciendo, pero que si nos ponemos el preservativo por sí solo no nos va a garantizar el contagio en esta enfermedad en concreto, con lo cual tendremos además que abstenernos de tener relaciones sexuales si tenemos síntomas compatibles o cualquier lesión en la piel compatible o que no sepamos lo que es, si me sale algo en cualquier lugar de la piel, pero especialmente en el pene, en el pubis, en el ano, en los glúteos, pues voy a consultar y no tengo relaciones hasta que me digan qué es lo que tengo. Si tengo un cuadro de fiebre con ras, con una erupción como la de otros virus en todo el cuerpo, enrojecida, después de haber tenido relaciones sexuales con una persona que no conocía previamente, pues me abstengo de relacionarme con nadie más y voy a consultar. Y como médico, la posibilidad de que una persona cuando tenga diagnóstico debe de estar en casa, debe intentar limitar el contacto con otras personas porque todavía quedan preguntas que resolver sobre el virus. Por ejemplo, pienso compartir vasos, compartir cubiertos, compartir qué sabemos sobre esa posible transmisión también o gotitas salivares. Bien, vale. Las personas que están diagnosticadas de la enfermedad, desde luego, tienen que estar aisladas en su domicilio y sin compartir nada con otras personas. No sabemos de verdad cuánto de verdad es arriesgado para las personas que comparten domicilio, que comparten fómites, vasos, etcétera, esas personas. El contagio.
Hemos encontrado en estudios que se han publicado ya recientemente que hay virus, encontramos ADN del virus en prácticamente todas las cosas que hay en la habitación de una persona contagiada de viruela del mono, pero que de verdad ese virus contagie no está claro. Lo que sí está claro es que por prudencia debemos hacerlo. Ya en estudios de brotes previos, del brote que hubo en 2003, si no estoy equivocado, en Estados Unidos, se veía que la tasa de ataque intrafamiliar era baja. Es decir, hay muchas personas que conviviendo en el mismo domicilio no se contagian. Con lo cual, ¿puede haber contacto por esos objetos? No lo tenemos claro. ¿Puede haber contacto por gotas? Sí, pero desde luego es mucho más difícil y tiene que haber un contacto muy estrecho, no como el COVID. No es algo que me vaya a contagiar por respirar cerca de esa pared. No me voy a contagiar de la viruela del mono en el centro comercial, en el metro, etcétera. Pero por prudencia es razonable que las personas que están aisladas en domicilio estén solas en una habitación y no compartan nada. Y un poco pues lo que hacíamos también con COVID, que si pueden tener un baño individual, perfecto. Pero desde luego, fundamentalmente las personas que se contagian dentro del domicilio sigue siendo por ese contacto piel con piel. Personas que han seguido durmiendo juntos, con algún caso desgraciado como de una embarazada que se ha contagiado recientemente en un hospital de España, niños que han estado besando y abrazando a una persona contagiada y se han contagiado de ese familiar que había ido a visitarles. O sea que seguimos viendo que aunque tengamos todas estas dudas por resolver, fundamentalmente la epidemiología, lo que vemos en el día a día de los pacientes es que todos o casi todos se explican por ese contacto piel con piel. Dicho lo cual, en julio vi un paciente que no había tenido relaciones sexuales en las 6 semanas anteriores y que su único punto en el que se podía haber contagiado es haber estado en un bar de ambiente en el que compartió copas de bebida con otras personas y las vesículas le salen en los labios. Es decir, ese contagio probablemente existe. De acuerdo, y ya para terminar, muchísimas gracias por toda la información que nos estás dando. ¿Hay alguna aplicación de por qué España ha estado liderando el mayor número de casos, el mayor número de contagios? Pues un poco una síntesis, yo creo que de todo lo que hemos estado hablando. España es un centro europeo del CEMSES, no sé por qué, pero España tiene mucho caché y hay muchas fiestas que se organizan a través de canales de Telegram, etcétera, y hay gente que se coge el avión y se viene el fin de semana a Madrid o a Barcelona, a tal sitio donde se organiza esa orgía, ¿no? Hablando claro. Por otro lado, porque probablemente, como ya hemos dicho, ha habido un retraso en el diagnóstico, ha habido un retraso en el diagnóstico en el que está claro que influye el que no tengamos una especialidad con una formación específica en medicina tropical. Pensemos en Londres cuando se detectan los primeros casos rápidamente en un sistema sanitario en el que en todos los hospitales de Londres hay un médico de infecciosas de guardia todos los días. Entonces, no habrá visto una viruela del mono nunca, o sí, pero se la ha estudiado y ha tenido que hacer una rotación en medicina tropical, etcétera, etcétera, ¿no? Y en último lugar, por esas dificultades en la comunicación en la que probablemente hemos sido demasiado tibios en un primer momento con una buena intención de no estigmatizar a un colectivo que necesitaba esa información. Ahora, yo creo que la conclusión que yo personalmente he sacado de cómo ha evolucionado esto es que lo que estigmatiza al hombre que tiene sexo con hombres es no darle la información que necesita de los riesgos que tiene por miedo a no ser políticamente correcto y que se te tiren encima en Twitter, que es lo típico de hoy en día. Lo que estigmatiza es no dar la información que necesita. Cuando antes teníamos pues no lo sé, si había un brote de COVID y se acercaban la feria de Sevilla, yo que soy de Sevilla, pues si la feria de Sevilla se suspende, no estigmatiza a los sevillanos. Es que hay un momento en el que hay una enfermedad transmisible y hay un sitio en el que puede haber un foco de contagio. Pues es exactamente lo mismo que decir al hombre que tiene sexo con hombres, pues tenga usted cuidado cuando va a ir a una fiesta multitudinaria, no participe en orgías, si participa tenga mucho cuidado de tener esta prevención, etcétera, etcétera. Tenemos que lanzar los mensajes que la gente necesita. Fíjense que en junio, cuando publican los compañeros de salud pública de la Comunidad de Madrid el primer informe de los primeros casos en Madrid, de las personas a las que se les pregunta si han participado en algún festival multitudinario, tipo Fiestas del Orgullo en Madrid o similar, un tercio responden que sí. Es decir, ha habido una transmisión importante. ¿Eso quiere decir que no se tenga que celebrar esa fiesta? ¿Eso quiere decir que estigmatiza? No, pero yo tengo que dar esa información a las personas que van a estar en un lugar en el que hay más probabilidades de contagio. Insisto, nosotros creo que como médicos y ustedes como comunicadores, lo que tenemos que hacer es transmitir la información de forma totalmente aséptica basándonos en datos científicos. Los datos son que a día de hoy
Cualquiera se puede contagiar durante una relación sexual esporádica de viruela del mono, pero fundamentalmente el hombre que tiene sexo con hombres y tiene que tener más cuidado. Muchísimas gracias, Javier. Última pregunta, ¿por qué es importante tener la especialidad de infecciosas? ¿En qué cambiaría, por ejemplo, la situación de la sanidad en España? Bueno, fíjense que cuando cuando empieza esto en España, aunque como ya he dicho, pues hay, el día que salta la alerta resulta que empiezan a aparecer de debajo de la alfombra 50 casos y hay cadenas de transmisión establecidas desde abril, estamos preparados porque tenemos una red de unidades de aislamiento de alto nivel que se preocupa de viruela, sobre todo por la viruela clásica, bioterrorismo. Los protocolos de diagnóstico y tratamiento son los mismos, los conocemos y podemos lanzar un protocolo al momento. Tenemos un Centro Nacional de Microbiología que tiene preparado sus pruebas diagnósticas de viruela del mono, pero es que esas personas, cuando se presentan, por mucho que por su cuenta un especialista en medicina de familia, en medicina interna, se dedique a formarse en infecciosas todo lo que pueda, estudiar, ir a cursos, esa persona lo hace por amor al arte. Y además, cuando se presenta a una OPE para sacar su plaza, se presenta a un examen, como le ha pasado a un compañero mío recientemente, que por suerte ha sacado la plaza, publicado la semana pasada, haciendo un examen de medicina interna en el que de los, me parece que 45 epígrafes del temario, solo 3 estaban relacionados con las enfermedades infecciosas. Entonces, estigmatiza a los pacientes con VIH, con infecciones multiresistentes, con trasplantes que otros tratamientos que les bajan las defensas y que les exponen a infecciones oportunistas, les estigmatiza que la calidad de la atención sanitaria dependa de si le toca o no le toca un hospital donde hay un servicio o sección de enfermedades infecciosas con especialistas formados por su cuenta. Yo creo que está claro. Cualquier paciente con VIH no quiere que le atienda cualquier médico que ha hecho en su especialidad una formación de 2, 3, 4 meses en enfermedades infecciosas. Quiere un especialista en enfermedades infecciosas que se dedique a ello todos los días y que esté al día de las últimas novedades de manejo, de diagnóstico, de tratamiento y que sepa manejar esos fármacos, sino que no vea un paciente cada mes. Pues muy bien, Javier, muchísimas gracias y sobre todo, no solo por toda la información tan buena que nos has dado, sino por lo claramente que nos hablas y por la información tan sumamente clara, directa que nos has proporcionado. Gracias por todo y gracias por esta entrevista. Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días.